Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. ¿Qué está pasando con las familias? Comenzamos esta nueva semana, esta nueva experiencia de aprendizaje con nuestra actividad planteada. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Pero qué aprenderás hoy? Hoy aprenderás a relacionar información a partir de lecturas sobre los cambios que se han generado en las familias. ¿A causa de qué? A causa de la pandemia, reflexionando acerca de las dificultades y oportunidades para el fortalecimiento de los vínculos familiares. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bienvenidos y bienvenidas. Recuerda que hoy lograrás desarrollar en esta actividad lo siguiente. Primero, interpretar información sobre textos vinculados a los cambios que se han producido en las familias del país. Además, reflexionar sobre los cambios en las familias peruanas y a partir de ello, identificar qué otras situaciones similares se producen en mi contexto o en otras familias del país. Verbos de acción claves para hoy: interpretar información y reflexionar. Queridos estudiantes, las personas reaccionamos de diferentes maneras cuando pasamos por situaciones problemáticas. Es verdad. Todos tenemos diferentes reacciones. Por eso, lo primero que vamos a hacer es pensar y responder en nuestro cuaderno de evidencias. Responde esta pregunta. ¿Te gusta dialogar sobre tus experiencias o ideas con otras personas? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Sé sincero en tu respuesta en tu cuaderno de evidencias. Luego de haber respondido, continuamos con nuestra sesión. Estamos viviendo diversas situaciones que han cambiado nuestras formas de vivir en familia. Seguramente tuviste tiempo de conversar con tu familia o tal vez buscaste alguna forma de comunicarte con tus amigas o amigos para contarles lo que te ha sucedido. ¿Ven? Estamos seguros que sí. Te compartimos la carta que escribió una niña en estos tiempos de pandemia. Vamos a compartir primero con una lectura grupal y luego también la vas a leer de forma individual en el grupo aula, por donde te vamos a enviar este texto para que lo puedas analizar. Vas a leer una carta escrita por una niña en tiempos de pandemia. Pero es muy importante ingresar al proceso anticipado a la lectura, es decir, antes de la lectura. Infiere, ¿de qué crees que tratará la carta que vas a leer? Solo te podemos decir por ahora que es una carta que escribió una niña en tiempos de pandemia. Y bueno, ¿de qué crees que va a tratar la carta? ¿Será una carta para la reflexión, una carta triste, una carta alegre? Bueno, también debes responder en tu portafolio de evidencias, en tu cuaderno de evidencias. Además, ¿qué crees que contará la niña? Sus experiencias, lo que le ha sucedido en estos meses en casa, debido a la pandemia, no pudo salir, no pudo jugar, no pudo encontrarse con amigos y amigas. Bueno, eso debe contar seguro, ¿no? Alguna situación personal en esta carta dirigida a sus amigas y sus amigos. ¿Querrá la niña dar algún mensaje? ¿Cuál crees que será ese mensaje? Un mensaje tal vez de saludo, un mensaje de reflexión a sus amigas y amigos, un mensaje para darles a conocer lo emocionada que está o cómo las extraña. Bueno,
infiere y copia la respuesta antes de la lectura. ¿Contará algo sobre su familia? ¿Qué crees que puede haber pasado en su familia durante la pandemia? ¿Verdad? De repente ha tenido algún familiar lamentablemente que ha sido contagiado por el COVID-19 o ha contraído el virus. No sé, de repente estuvo contagiado. ¿Habrá posibilidades? Sí, nadie puede estar libre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Responde a esta pregunta entonces. ¿Qué crees que puede haber pasado en su familia durante la pandemia? Tal vez tuvo problemas económicos. Muy bien, buena respuesta. De repente mamá o papá no podían trabajar porque habían cuarentenas que lo impedían o por cuidarse. Correcto, todas las respuestas posibles antes de la lectura en tu cuaderno de vivencias. Antes de leer la carta, vamos a darte las claves al momento de lecturar lo que escribió la niña sobre la pandemia. Realiza una primera lectura de toda la carta hasta el final para que tengas una idea clara de lo que va a tratar. Puedes volver a leer nuevamente al final si es que no te ha quedado clara algunas ideas. También debes reconocer a la autora o el autor de la carta y para qué ha sido escrita. Piensa y descubre el propósito de quien escribió la carta, con qué propósito, con qué fin lo hizo. Y conforme vayas leyendo, compara lo narrado con situaciones similares o diferentes. Tal vez te ha pasado lo mismo de lo que nos cuenta la niña en la carta, tal vez no, o tal vez algún conocido o conocida. Bueno, compara lo que narra la niña con esta situación. Esta es la carta que escribió Fátima a su primo Fabián, con quien no se comunicaba desde que empezó la emergencia sanitaria en nuestro país, desde el año pasado, desde el mes de marzo o abril. Bueno, a Fabián le gustó mucho recibir una carta de su prima después de tanto tiempo, así que Fabián decidió compartirla. ¿Qué le habrá escrito? Conozcamos la carta de Fátima a su primo Fabián. Pucallpa, 6 de abril del 2021. Lugar y fecha de la persona que escribe la carta, del remitente. Es decir, de Fátima. Reiteramos, del 6 de abril del 2021. Fabián, ¿cómo estás, primito? Aprovecho el viaje del tío Carlos para enviarte esta carta hasta tu linda ciudad de Aymaraes. Hasta ahora no pudimos ir a visitarlos porque sigue la pandemia. Desde que empezó la pandemia, muchas cosas han cambiado. Lo que más he extrañado es ir al colegio, conversar con mis compañeras y compañeros, ver a mis maestras y maestros, jugar en los recreos y, aunque no lo creas, hacer las tareas en grupo. Si antes no valoraba el colegio, ahora me doy cuenta de lo divertido e importante que es. Pero a pesar de todo, quedarnos en casa también nos ha traído cosas positivas, pues he podido pasar más tiempo con mi mamá y mis hermanos. Ahora almorzamos juntos, casi todos los días, y ella nos ayuda a estudiar. A veces jugamos juntos en familia, preparamos algunos dulces por las tardes, vemos televisión y tenemos más tiempo para conversar. Antes no pasaba eso. Además, con mis hermanos nos organizamos para limpiar la casa e incluso hemos pintado la sala. Como ves, este tiempo nos sirvió para compartir y comunicarnos más en familia. Lamentablemente, mi papá no pudo estar con nosotros. Cuando él estaba trabajando en Paita, empezó la inmovilización social. No pudo regresar y se quedó hasta septiembre. Lo extrañamos mucho y él también. Durante su ausencia, mi mamá se hizo cargo sola de toda la casa. Fue muy difícil para ella,
pero demostramos que una familia unida supera cualquier problema. Te cuento que en agosto el abuelito Edwin se contagió del COVID-19 y el abuelito Edwin estuvo muy grave. Pasamos días de mucha angustia, pero pudo recuperarse. Ahora todos somos más cuidadosos y seguimos todas las medidas de prevención para no enfermarnos. Nuestros primos Paula y Miguel te mandan muchos saludos. Ellos me han contado que a veces se ponen tristes por algunos problemas en su familia. Tú sabes, su casa es pequeña y su familia es numerosa. Como no pueden salir, dice que se aburren, se estresan y algunos se ponen de mal carácter. Paula dice que necesita hacer algo para ayudarlos y ya está pensando en lo que hará. Espero que ustedes estén bien. Cuídense mucho, porque tenemos que vernos cuando todo esto pase. Dale un beso de mi parte a la mamita Matilde. Un abrazo. Fátima. Fátima es quien escribió la carta. Luego, vas a continuar o vas a reiterar la lectura. Vas a releer de forma individual para que puedas aún comprender mejor las ideas principales del mensaje que le escribe Fátima a su primo Fabián. Cuando estés muy seguro, luego de haber leído y releído, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de portafolio, cuidando mucho la ortografía y además la caligrafía, que es muy importante al momento de responder las interrogantes. Las preguntas son las siguientes. ¿De qué trata principalmente la carta? De los sucesos, de los acontecimientos, de lo que le sucedió a la familia de Fátima hasta el momento en el año que ya se ha cumplido de pandemia, de estado de emergencia sanitaria. Trató principalmente de lo que sucedió en la familia, reiteramos, de Fátima durante la pandemia. Eso es lo que contó Fátima a su primo Fabián. Así es, tilde en la A, así es, Fabián. Muy bien. Lucía, bien, correcto. Segunda interrogante. ¿Qué situaciones familiares comenta Fátima? ¿Por qué crees que habrán sucedido estas situaciones? ¿Qué situaciones similares has vivido en tu familia? Como vemos en la carta, Fátima ha contado situaciones personales, por ejemplo, lo mucho que extraña la escuela o el colegio y a los amigos. Además, un detalle muy importante, Fátima cuenta que también ha tenido la oportunidad de estar mucho más tiempo con su familia. Almorzaban juntos, hacían actividades juntos, es el lado positivo. Pero también hubo un lado negativo. El lado negativo fue el contagio de su abuelito Edwin de COVID-19, pero que finalmente logró recuperarse. Ahora en tus respuestas, tú también, querido estudiante, vas a contar qué situaciones más importantes has vivido o que recuerdes más en este último año de pandemia. Cosas positivas, negativas o que tú has sentido en tu cuaderno de evidencias. De las personas mencionadas en la carta, ¿quién o quiénes han sido las más perjudicadas y de qué manera? Muy bien, ha mencionado a papá, a mamá, a su abuelito. Bueno, ¿quiénes han sido los más perjudicados o perjudicadas durante la pandemia? Muy bien, el abuelito que incluso se contagió del COVID-19 pero que logró recuperarse. Una persona de las más perjudicadas en la familia de Fátima. Siguiente pregunta. Fátima dice que una familia unida supera cualquier problema.
Esa es la frase de Fátima en la carta. Una familia unida supera cualquier problema. Pregunta, ¿qué opinas sobre esta afirmación? ¿Tendrá razón Fátima? Sí, de acuerdo. Una familia unida, sin lugar a duda, que supera cualquier problema. Lo ha demostrado Fátima con su familia. Al recuperar sus abuelitos, seguramente lo han atendido, han estado con él, le han dado muchos ánimos, lo han cuidado y su abuelito logró recuperarse. Por ello es que una familia supera cualquier tipo de problema cuando está unida. Problema de salud, problema económico o otro tipo de problemas. Tiene mucha razón la frase que nos ha dejado Fátima en esta carta a su primo Fabián. Pregunta. Paula piensa que es necesario hacer... ¿Quién era Paula? Era una de las primas de Fátima, ¿no? Bueno, piensa que es necesario hacer algo para ayudar a sus familiares y sentirse mejor en casa durante este confinamiento, durante esta cuarentena. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Muy bien. Qué importante la idea de Paula, ¿verdad? De repente puede crear juegos, algunas actividades extras en casa con toda la familia para poder bajar el estrés, el aburrimiento en familia. Entonces, si estás de acuerdo, escríbelo en tu cuaderno de evidencias. Muy buena la idea de Paula. Hay que ayudar a los familiares como niños o como niñas creativos y creativas haciendo actividades para que la familia pueda pasarla bien durante esta difícil etapa de cuarentena o confinamiento. Estas son las 5 preguntas luego de la lectura de la carta escrita por Fátima. Ahora te toca a ti. Te vamos a invitar a elaborar un organizador visual en el que se observen de manera diferenciada las situaciones problemáticas producidas en la familia a partir de la pandemia. Y de otro lado, las situaciones positivas que se han generado. Recuerda que, como dice Fátima, no todo va mal, pues siempre se puede rescatar algo positivo, incluso en medio de las situaciones adversas. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué situaciones problemáticas y qué oportunidades presenta la familia de Fátima? Situaciones problemáticas. En el lado izquierdo. Y en el lado derecho, oportunidades para la familia. De acuerdo a lo que describió Fátima, una situación problemática identificada en la carta: no estar presencialmente con mis compañeros y compañeras. Una situación problemática de Fátima. Pero esta situación problemática le permitió a Fátima tener una oportunidad en casa, oportunidad con la familia. ¿Cuál fue? Tener más tiempo para compartir en familia. Nos damos cuenta que la situación problemática es una oportunidad para, en este caso, compartir en familia. La situación problemática, no poder salir de casa y estar con sus compañeros, pero el lado positivo es que puede estar más tiempo con su familia. Ejemplo de Fátima durante la pandemia. Podemos completar un segundo cuadro y hasta un tercer cuadro de situación problemática y oportunidades de la familia. Veamos. Aquí tenemos situación problemática. De acuerdo a Fátima, no poder estudiar en la escuela. Una situación claramente limitante que tiene Fátima por temas de pandemia. ¿Cuál sería la oportunidad para la familia? Apoyar a Fátima en las actividades de Aprendo en Casa. Estas actividades de aprendizaje remoto que tiene Fátima y que tienen todos ustedes, queridos estudiantes,
al no poder estar en presencia actualmente en nuestra escuela. De esta manera, hemos ejemplificado situaciones problemáticas y oportunidades para la familia. Por cada situación negativa, por el confinamiento de la pandemia, podemos sacar también situaciones positivas. Vas a hacerlo de acuerdo a tu propia realidad, de acuerdo a tu propia familia. 3 situaciones problemáticas y 3 oportunidades para tu familia. No te olvides, utiliza regla adecuadamente y orden al momento de escribir, respetando siempre los signos de puntuación, la ortografía y caligrafía. Tampoco te olvides de aplicar lo aprendido. La lectura y análisis de la carta de Fátima te ha permitido reflexionar sobre los cambios que ha producido la pandemia en algunas familias. Vas a contestar en tu portafolio esta última interrogante. ¿Qué otros cambios o situaciones han ocurrido en familias que conoces? Puedes contar situaciones de familias de algunos familiares que conozcas. Algún primo, alguna prima, tío o tía, algunas situaciones complicadas o que puedas contar también lo resuelves o lo completas en tu cuaderno de evidencias. No te olvides, todos podemos sacar cosas positivas de acuerdo a lo que nos suceda en casa en situación de estado de emergencia sanitaria. Como lo hizo Fátima, un problema es una oportunidad para demostrar la unión de toda nuestra familia. Aprendo en casa, con vista educativa, 5º y 6º grado.